Imagina esto. Cierras los ojos, elevas una oración y en lo profundo de tu corazón suplicas una respuesta. Pides una señal, un milagro, un cambio que transforme tu vida. Esperas que el cielo se abra con claridad, que la voz de Dios retumbe con fuerza y te diga exactamente lo que debes hacer. Pero en lugar de eso, el silencio, un silencio que arde, que pesa, que se siente como un vacío interminable. ¿Alguna vez has sentido que Dios no te escucha? ¿Que tus palabras se pierden en el aire, sin eco, sin dirección? Quizás te has preguntado por qué, si tanto lo buscas, no encuentras la respuesta que deseas. Pero, ¿y si te dijera que sí está respondiendo, aunque no de la forma que esperas? Dios no siempre se manifiesta con rayos de luz ni con voces atronadoras. A veces, su respuesta llega disfrazada de prueba, de demora, de caminos que parecen cerrados. Y es en esos momentos donde la fe se convierte en un fuego que quema la duda, donde la paciencia se convierte en el verdadero lenguaje del alma. El silencio de Dios no es ausencia, es misterio. Es un llamado a mirar más allá de lo visible, a escuchar más allá de lo audible. Porque el Creador no se ajusta a nuestros planes ni a nuestros tiempos. Él responde desde una sabiduría infinita que rompe los límites de nuestra comprensión. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué pasaría si hoy Dios ya te respondió, pero no como lo imaginabas? ¿Qué pasaría si la respuesta está escondida justo en aquello que rechazas, en lo que no entiendes, en lo que te duele? Aquí comienza un viaje hacia lo profundo del alma. Un recorrido que no busca la comodidad de las respuestas fáciles, sino la revelación que transforma la manera en que miras tu vida, tus batallas y tu fe. Porque cuando Dios responde de un modo inesperado, es cuando más claramente quiere enseñarte algo que no habrías descubierto por ti mismo. Hay un momento en la vida en que comprendemos que no somos dueños del plan, que nuestras oraciones no son órdenes que el cielo debe ejecutar. Pedimos salud, pedimos abundancia, pedimos que alguien regrese, que las puertas se abran, que los problemas se desvanezcan. Pero Dios, en su misterio, responde con un silencio que parece cruel, hasta que lo entiendes. El silencio no significa abandono. Significa que el Padre está trabajando en un nivel más profundo de lo que imaginas. Él no es un mago que cumple caprichos. Es un arquitecto eterno que construye con paciencia lo que tú no podrías ver en este momento. Piensa en esto. Cuando una madre deja llorar a su hijo un instante antes de cargarlo, no lo hace por indiferencia. Lo hace porque sabe que incluso ese llanto moldea la fortaleza de su criatura. Así es Dios contigo. Él escucha cada palabra, cada suspiro, cada lágrima. Pero su respuesta no siempre es inmediata, porque lo que busca no es darte lo que pides, sino darte lo que necesitas. Y si ese retraso que tanto duele es en realidad la forma en que Dios prepara tu carácter. Y si la puerta cerrada es su manera de salvarte de un camino que te habría destruido. Y si ese no que tanto te frustra es en realidad la señal de que Él tiene algo mucho más grande reservado para ti. El silencio de Dios es como la noche antes del amanecer, oscura, interminable, llena de incertidumbre. Pero sin esa noche, jamás apreciarías la belleza de la luz. Pregúntate, ¿estás dispuesto a confiar aun cuando no entiendas? ¿Estás dispuesto a creer que su respuesta puede ser muy distinta de lo que pediste, pero infinitamente mejor de lo que imaginaste? Porque ahí, en ese aparente vacío, comienza el verdadero encuentro con Dios. Hay respuestas de Dios que se disfrazan de pérdidas, y cuando llegan, nos hieren en lo más profundo. Un trabajo que se esfuma, una relación que se rompe, un sueño que parecía seguro y se desploma en un instante. En esos momentos el corazón se revela y clama, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Pero en el lenguaje divino, no toda pérdida es derrota. A veces es liberación. A veces, lo que llamamos fracaso es la manera en que Dios nos arranca de un camino que iba a destruirnos. Y aunque duele, aunque quiebra el alma, más adelante descubrimos que ese aparente final era, en realidad, el inicio de un destino más grande. Piensa en la historia de José. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo condenaron a la esclavitud. A ojos humanos, aquello fue la peor tragedia de su vida. Pero en los planes de Dios fue el comienzo del ascenso que lo convertiría en el salvador de su pueblo.
Lo que parecía un abandono era en realidad una estrategia perfecta. Y lo mismo sucede contigo. Quizás la respuesta que hoy te duele es, en realidad, el movimiento secreto de Dios para salvarte, para empujarte hacia una vida más plena. ¿Y si esa puerta cerrada era una trampa disfrazada de oportunidad? ¿Y si esa persona que se fue era un obstáculo entre tú y tu propósito? ¿Y si lo que llamas injusticia es en realidad protección divina? El problema es que queremos que Dios actúe como nosotros lo planeamos. Queremos que su voluntad coincida con nuestros deseos. Pero Dios no es un sirviente de nuestras plegarias, es el autor de un guión que supera toda lógica. Y ese guión, aunque a veces parezca oscuro, siempre tiene un final de redención. Cuando la respuesta de Dios no llega como esperabas, el alma entra en un terreno de lucha. Allí aparece la duda, la ansiedad, el miedo. Te preguntas si acaso oraste mal, si te faltó fe, si tu voz se perdió en el inmenso universo. Pero no, tu oración no fue ignorada. Fue escuchada desde el primer instante. Lo que sucede es que la respuesta viene vestida de un silencio que enseña, de una demora que moldea, de un giro inesperado que pone a prueba tu confianza. El verdadero milagro no siempre está en recibir lo que pediste, sino en ser transformado mientras esperas. Porque la espera desnuda el corazón y revela lo que realmente hay dentro de ti. ¿Confías en Dios solo cuando todo sale bien? ¿O puedes confiar también cuando todo parece derrumbarse? En esa tensión entre lo que quieres y lo que Dios permite, nace la fe auténtica. La fe que no necesita pruebas visibles para creer. La fe que dice, no entiendo pero confío. No veo, pero camino. No recibo lo que pedí, pero creo que Dios me está dando lo que necesito. Y es allí donde muchos tropiezan, porque esperan un Dios que cumpla deseos, y lo que reciben es un Dios que purifica el alma. Esperaban comodidad y recibieron carácter. Esperaban abundancia y recibieron fortaleza. Esperaban respuestas fáciles y recibieron preguntas que los llevan más profundo. ¿Estás dispuesto a ser uno de los pocos que no se rinde? ¿Estás dispuesto a abrazar la respuesta de Dios aunque no se parezca en nada a lo que imaginabas? Porque esa es la marca de los que realmente caminan en espíritu. No dependen de lo que ven, sino de aquel en quien confían. Hay un momento en el que lo inesperado se convierte en un espejo. Dios responde, pero su respuesta no señala hacia afuera, señala hacia adentro. Porque antes de transformar tus circunstancias, quiere transformar tu corazón. Quizás pediste que cambiara tu entorno, y en su lugar, Él te mostró las cadenas invisibles que cargas en tu interior. Quizás suplicaste que alguien volviera a tu vida, y en vez de eso, te reveló que la verdadera herida estaba en tu incapacidad de perdonarte a ti mismo. Dios responde no siempre cambiando lo externo, sino encendiendo una luz en lo más profundo de tu alma. Esa luz incomoda, porque desnuda verdades que preferías ocultar. Te confronta con tu orgullo, con tu dependencia, con tu miedo. Pero esa confrontación es la medicina que sana. Recuerda, la oración nunca es un monólogo. Cuando hablas con Dios, Él también habla contigo, aunque no siempre con palabras. A veces te responde a través de la incomodidad que no puedes ignorar. A veces con el cierre de un camino que parecía perfecto. Otras veces con la voz tenue de tu conciencia que te susurra lo que tanto evades. ¿Y si lo que llamas silencio es en realidad un espejo que Dios sostiene frente a ti? ¿Y si su respuesta es mostrarte quién eres, para que finalmente descubras quién puedes llegar a ser? El dolor de mirarte de frente es real, pero más real aún es la transformación que llega después. Porque en ese espejo no solo ves tus sombras, también ves la posibilidad de una nueva vida. Y entonces comprendes, la respuesta que tanto buscabas no estaba afuera. Estaba en lo profundo de ti, despertada por la mano de Dios. Hay veces en que la respuesta de Dios se manifiesta en forma de caminos cerrados. Insistes, empujas, golpeas la misma puerta una y otra vez, pero no se abre. Te desesperas, piensas que algo anda mal contigo, que quizás Dios te ha olvidado. Sin embargo, lo que en tu corazón interpretas como rechazo, en el corazón del cielo es protección. Un no de Dios nunca es vacío. Es un no que esconde un sí más grande, un sí que todavía no puedes ver. Porque hay puertas que parecen oportunidades, pero detrás de ellas se esconden ruinas. Hay relaciones que parecen amor, pero detrás de ellas se esconde dolor.
Hay caminos que parecen promesa, pero al final conducen a la pérdida. Dios cierra esas puertas con fuerza, aunque te duela, porque sabe lo que tú no sabes, ve lo que tú no ves, y en su infinita sabiduría no permitirá que entres en lugares que puedan destruirte. La fe auténtica se mide cuando aceptas el no divino sin rebelarte, cuando confías en que, si esa puerta se cerró, es porque había un peligro que jamás habrías percibido. Piensa en todas las veces que algo no salió como querías. Con el tiempo, ¿acaso no descubriste que había un propósito oculto? Que lo que parecía pérdida, en realidad te estaba empujando hacia un lugar mejor. Entonces la pregunta se hace inevitable. ¿Sigues insistiendo en puertas que Dios ya cerró o estás dispuesto a creer que su no es también una respuesta de amor? Porque cada vez que Dios cierra un camino, no es el final, es el inicio de una ruta que aún no has descubierto. La respuesta de Dios también puede llegar en forma de silencio prolongado. Ese silencio que desespera, que hace temblar la fe, que te hace preguntarte si tu oración fue tan pequeña que se perdió en el inmenso universo. Pero ese silencio no es indiferencia, es estrategia divina. Dios calla para enseñarte a escuchar lo que nunca escucharías en medio del ruido. Calla para que aprendas a discernir la voz de tu alma, para que descubras que la fe no se alimenta de evidencias, sino de confianza. Ese silencio es el crisol donde se forja la paciencia, y la paciencia es la antesala de la bendición. Mira a Abraham, a quien se le prometió un hijo. Pasaron años, décadas, y el cielo permanecía callado. Pero en ese silencio, Abraham aprendió a creer más en la promesa que en la lógica, más en la voz de Dios que en las circunstancias. Y cuando todo parecía imposible, cuando ya no había fuerzas humanas, la respuesta llegó en la forma más gloriosa. Así es contigo. El silencio de hoy no es vacío, es preparación. Porque cuando el cielo guarda silencio, la tierra se estremece en tu interior. Allí descubres lo que realmente crees, lo que realmente sostienes, lo que realmente eres. Y si el silencio que tanto temes es el taller secreto donde Dios está moldeando tu carácter, y si esa demora no es castigo, sino un entrenamiento para que estés listo cuando la respuesta finalmente llegue. El silencio de Dios no es un muro, es un susurro oculto que te invita a confiar más allá de lo visible. Hay respuestas de Dios que llegan en forma de pruebas. No son palabras suaves ni promesas inmediatas, son desiertos que parecen interminables. Y allí, en medio del calor sofocante y la ausencia de agua, tu fe es puesta a prueba como el oro en el fuego. Quizás le pediste a Dios fortaleza, y en lugar de darte poder instantáneo, te puso frente a una batalla que parecía imposible. Quizás pediste paciencia, y lo que recibiste fue un largo tiempo de espera que consumía cada fibra de tu ser. Quizás suplicaste paz, y lo que vino fueron tormentas que sacudieron cada rincón de tu vida. No es extraño. Lo que pediste parece lo opuesto a lo que recibiste, pero en esa aparente contradicción está el secreto. Porque Dios no te da virtudes como regalos envueltos en papel brillante. Él las cultiva dentro de ti a través de situaciones que las despiertan. La prueba no es señal de abandono, es señal de confianza. Dios te pone a prueba porque sabe que dentro de ti hay más de lo que imaginas. Él no prueba para destruirte, sino para revelarte la fortaleza que desconocías. Recuerda al pueblo de Israel en el desierto. 40 años de camino árido, 40 años de espera, 40 años de dependencia absoluta del maná y del agua que brotaba milagrosamente. Aquella prueba no fue castigo, fue preparación para recibir la tierra prometida. Entonces piensa, ¿y si la dificultad que enfrentas ahora no es un obstáculo, sino un entrenamiento divino? ¿Y si tu dolor actual es el proceso a través del cual Dios te está haciendo capaz de sostener lo que viene? Las pruebas que hoy parecen romperte, mañana serán la evidencia de que fuiste moldeado por las manos del Creador. Dios también responde a través de personas. A veces envía a alguien con una palabra sencilla que ilumina tu noche más oscura. Otras veces, coloca en tu camino a alguien que no esperabas. Alguien que se convierte en guía, en apoyo, en bálsamo para tu herida. Pero no siempre es fácil reconocerlo, porque esperamos que su voz venga del cielo, cuando muchas veces habla a través de labios humanos.
Puede ser un consejo de un amigo, una frase al azar que escuchas en la calle, incluso un desconocido que pronuncia justo lo que tu corazón necesitaba oír. Dios usa lo común para revelarte lo extraordinario. Sin embargo, también envía personas que son prueba y confrontación. Aquellas que despiertan tu paciencia, que exponen tu orgullo, que sacuden lo más profundo de tu carácter. Y aunque quisieras que se apartaran, esas personas también forman parte de la respuesta de Dios, porque te obligan a crecer. Recuerda, cada encuentro en tu vida tiene un propósito. Nada es casualidad. Y si aquel conflicto con alguien cercano fue la herramienta divina para enseñarte humildad, y si esa persona que apareció inesperadamente es la respuesta a la oración que elevaste en secreto, y si lo que consideras un obstáculo en realidad es un mensajero disfrazado, Dios no se limita a hablar en templos ni en altares. Habla en el cruce de caminos, en las voces de otros, en los encuentros que parecen pequeños, pero que llevan semillas de eternidad. La próxima vez que alguien aparezca en tu vida con palabras o acciones que muevan tu corazón, pregúntate, ¿será esta la forma en que Dios me está respondiendo? Hay respuestas de Dios que se revelan en lo cotidiano, en lo que pasa desapercibido. El canto de un ave al amanecer, una brisa que acaricia tu rostro en medio de una preocupación, un amanecer que rompe la oscuridad de la noche. Son detalles tan simples que tu mente los ignora, pero tu espíritu sabe que allí hay un susurro divino. El problema es que buscamos respuestas espectaculares, señales que nos dejen sin dudas, milagros que rompan las leyes de la naturaleza. Pero Dios también se esconde en lo pequeño, porque en lo pequeño se revela la grandeza de su amor. Jesús mismo habló de esto cuando comparó el reino de los cielos con una semilla de mostaza. Diminuta, insignificante a los ojos humanos, pero capaz de crecer hasta convertirse en un árbol que da sombra y refugio. De la misma forma, Dios planta en tu vida semillas de respuesta, pequeñas experiencias, simples detalles, gestos cotidianos que parecen nada, hasta que con el tiempo entiendes que eran parte del plan. Y si la sonrisa de ese niño en la calle era el recordatorio de que aún hay esperanza, y si aquella frase leída al azar en un libro era el eco de lo que pedías en oración, y si lo que llamas coincidencia era en realidad providencia divina, Dios no solo responde en lo grandioso, también en lo íntimo, en lo sutil, en lo escondido. El que aprende a ver esos detalles vive con el corazón despierto, porque entiende que cada instante puede ser un mensaje del cielo. La pregunta es, ¿estás lo suficientemente atento para percibirlo? Hay respuestas de Dios que no se entienden en el momento, sino solo con el paso del tiempo. En el presente parecen dolor, parecen caos, parecen injusticia. Pero cuando miras hacia atrás, descubres que todo estaba conectado con una sabiduría más grande que la tuya. Lo que ayer maldijiste, hoy lo bendices. Lo que ayer te hizo llorar, hoy agradeces porque te llevó a un lugar que jamás habrías alcanzado por tus propios medios. Esa es la manera de obrar de Dios. Invisible en el instante, perfecta en la eternidad. Mira tu vida. ¿Cuántas veces pediste algo con desesperación y no lo recibiste? ¿Cuántas veces sentiste que Dios te había cerrado la puerta? Y sin embargo, con los años descubriste que si hubieras recibido aquello, no estarías donde estás ahora. El tiempo es el aliado de Dios para revelar sus respuestas, porque la eternidad no tiene prisa, y el cielo nunca llega tarde. Lo que parece demora en tu calendario es precisión en el plan divino. Piensa en cada herida que llevas. Detrás de cada una hay una enseñanza. Piensa en cada pérdida. Detrás de cada una había una protección. Piensa en cada retraso. Detrás de cada uno había una preparación. Y entonces entiendes. No fue silencio, no fue olvido, no fue crueldad. Fue amor disfrazado de misterio. ¿Puedes confiar lo suficiente como para agradecer hoy, aún sin comprender todavía? ¿Puedes creer que lo que ahora duele, mañana será testimonio de gloria? Porque la respuesta de Dios no siempre se entiende con la mente, se entiende con el tiempo y se recibe con el corazón. Y ahora llegamos al punto más profundo. ¿Qué harás con la respuesta que Dios ya te dio, aunque no sea lo que esperabas? Puedes resistirte, puedes rebelarte, puedes seguir golpeando puertas cerradas y lamentando lo que no recibiste. O puedes rendirte en confianza, entregarle tu voluntad y decir, Señor, aunque no entiendo, creo en ti.
Aunque no recibí lo que pedí, acepto lo que tú me das. Aunque mi plan se quebró, sé que el tuyo es perfecto. Esa rendición no es derrota, es el acto más poderoso de fe. Es elegir creer que incluso en la oscuridad hay un propósito. Es descansar en la certeza de que la historia no termina en tu dolor, sino en la victoria que Dios ya escribió para ti. Dios responde de formas que trascienden la lógica humana. Responde con silencios que purifican, con pruebas que fortalecen, con pérdidas que protegen, con detalles que despiertan, con tiempos que moldean. Y cada una de esas respuestas tiene una sola intención: acercarte más a Él. Entonces, escucha bien. Si hoy Dios te responde pero no como esperabas, no te desesperes. No es rechazo, es dirección, no es abandono, es amor. No es indiferencia, es un plan que aún no alcanzas a comprender. La pregunta que queda flotando en tu corazón es esta: ¿te atreves a confiar en un Dios que no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da lo que necesitas? Porque allí, en esa confianza, se encuentra la verdadera libertad. Allí se revela el poder de una fe que no depende de las circunstancias. Allí, finalmente, descubres que cada respuesta de Dios, incluso la que no entiendes, es el inicio de algo mucho más grande que tú mismo. Y en ese instante, tu alma puede descansar en paz, porque sabe que está exactamente en el lugar donde debe estar, en las manos del Dios que nunca se equivoca. Gracias de todo corazón por haber permanecido hasta el final de este mensaje. Tu tiempo, tu atención y tu apertura espiritual son un regalo inmenso. En un mundo lleno de distracciones, de voces que compiten por tu mirada, que hayas elegido escuchar hasta el último minuto es una señal de que tu alma tiene sed de algo más grande, de algo eterno, de algo que trasciende las palabras. Gracias por permitir que cada reflexión, cada pregunta y cada historia resonara en lo más profundo de tu corazón. No lo tomes como un simple video, sino como un encuentro. Porque cuando escuchas con el alma, no solo recibes palabras, recibes también el eco de lo divino, el susurro de Dios que se abre camino a través de lo inesperado. Tu presencia aquí no es casualidad, no es un accidente que hayas llegado hasta este instante. Significa que el mensaje era también para ti, que había algo escondido en estas palabras que necesitabas escuchar hoy, y que al hacerlo, abriste un espacio en tu espíritu para que la voz de Dios se haga más clara. Te agradecemos profundamente por caminar con nosotros este recorrido, por dejar que la semilla de cada frase encuentre tierra fértil en tu interior. Deseamos que no sea solo un recuerdo pasajero, sino un fuego que te acompañe en tu día a día, que te inspire a mirar con nuevos ojos las respuestas de Dios, aun cuando no se parezcan a lo que esperabas. Gracias por ser parte de esta comunidad, por elegir este camino de fe, de búsqueda y de esperanza. Y sobre todo, gracias por atreverte a escuchar con el corazón abierto. Que lo que recibiste aquí hoy florezca en tu vida de maneras que ni siquiera imaginas, y que cada paso que des sea guiado por la certeza de que Dios siempre responde, aunque sus formas sean distintas a tus planes. Este agradecimiento no es solo nuestro, también es un recordatorio de que el cielo sonríe cada vez que un alma se acerca un poco más a la luz. ¿Quieres que te prepare también una versión más breve de agradecimiento, lista para usar como cierre rápido en el video?